Bueno, Hare Krishna, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias, devotos, por estar presentes el día de hoy. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a quienes generan estos espacios, a Denupal Prabhu y toda su familia, a Shrivas Prabhu y todos los devotos de Krishna West México. También, por supuesto, agradecerles a ustedes. em, todos los que están aquí en este grupo de Zoom y todos los que están del otro lado en otras redes donde estamos transmitiendo, lo que después nos ven en YouTube, lo que nos están viendo en Facebook. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos en este ciclo de los jueves, un ciclo donde hemos decidido tratar cuestiones de conciencia de Krishna en relación con, digamos, sucesos o temáticas del mundo contemporáneo, situaciones que suceden y ocurren en nuestra actualidad. Y el día de hoy hemos decidido por el tema de inteligencia artificial y Bhakti Yoga. Y como mencionó Denupal Prabhu recién en la apertura, vamos a hablar sobre el concepto de la inteligencia artificial en relación con la tradición del Bhakti Yoga o con conciencia de Krishna. ¿Sí? De eso vamos a hablar del día de hoy. Voy a hacer un pequeño desglose de qué es la inteligencia artificial, qué se entiende por inteligencia artificial, un poco de la historia, cuándo comenzó este estudio de la inteligencia artificial, y después lo vamos a conectar con conciencia de Krishna, con situaciones que tienen que ver con la filosofía del Bhakti Yoga, y vamos a terminar, como siempre, con las palabras de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así que eso va a ser un poco la temática y el formato del día de hoy. Si después tienen preguntas, dudas, comentarios o si quieren aportar algo a la charla del día de hoy, por supuesto son bienvenidos. Pueden levantar la mano, tienen ahí la opción para levantar la mano. Si no, también directamente abren su micrófono y comentan, ¿sí? No hay ningún problema. Así que vamos a comenzar con esto de la inteligencia artificial y el Bhakti Yoga. Voy a iniciar con una descripción de qué es la inteligencia artificial, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial o la IA es la capacidad que tiene un sistema mecánico de realizar tareas típicamente asociadas con el ser humano. Eso es la inteligencia artificial, que una máquina pueda ejecutar funciones de un ser humano, funciones de pensar, de razonar, de analizar, etcétera, etcétera. Eso es inteligencia artificial, que un organismo artificial, como un dispositivo o una máquina, pueda realizar tareas del ser humano. Es un término que históricamente se ha utilizado en muchos campos y en áreas tan diversas como la psicología, la literatura, la filosofía. En las últimas décadas está más predominantemente utilizado en el área de la informática y de la robótica. Hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, casi que exclusivamente pensamos en algo asociado con la tecnología, pero hay una gran tradición de inteligencia artificial en la filosofía. Hay una gran tradición de inteligencia artificial en la literatura, en la industria del entretenimiento. ¿Cuántas películas hemos visto acerca de conceptos de la inteligencia artificial? ¿Cuántos libros hemos leído acerca del concepto de la inteligencia artificial? Gran parte del género de la ciencia ficción ha tratado el concepto de la inteligencia artificial y de hecho se ha tratado académicamente antes, hace muchas décadas atrás, también en el mundo de la psicología. Hoy, como dije, más asociado con la computación, con la robótica, con la informática, pero es un tema que abarca distintas áreas del saber. Y existe desde hace casi medio siglo esto de la inteligencia artificial. Nosotros creemos que es un paradigma social nuevo que apenas surgió en los últimos años, pero viene ya estudiándose desde hace más de medio siglo formalmente. Y de hecho, hemos estado utilizando inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana desde hace décadas. Por ejemplo, los buscadores de Internet funcionan con inteligencia artificial, los asistentes virtuales, ¿no? Cuando uno va a una página y tiene un asistente virtual, por ejemplo, los bancos tienen asistentes virtuales, bueno, eso es
una IA, es una inteligencia artificial. Los algoritmos de las recomendaciones, todas las recomendaciones que recibimos en redes sociales, en plataformas, eso es activado por una inteligencia artificial. Los juegos online, ¿no? ¿Cuánto hace décadas que se viene jugando, por ejemplo, el ajedrez en computadora? Bueno, tu rival, que es la computadora, utiliza recursos de la inteligencia artificial para jugar con vos. O sea que es algo que se viene usando hace mucho, mucho tiempo, pero digamos que hará 2 o 3 años que ya se popularizó el concepto y el uso de la inteligencia artificial en masa, ¿sí? En el público en general. Como disciplina académica, comenzó a estudiarse en el año 1956. En el año 1956 comenzó el estudio formal académico universitario de la inteligencia artificial, aunque ya se estuvo trabajando desde muchos años anteriores. El padre de la inteligencia artificial se lo reconoce al matemático inglés Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. Gracias a sus descubrimientos en computación durante la Segunda Guerra Mundial, se generó este fenómeno que hoy estamos viviendo. Para que lo conozcan un poco más de una forma bien popular, hay una película muy interesante que se llama El Código Enigma. Es una película del año 2014. El inglés Benedict Cumberbatch hace de Alan Turing y esa película explica un poco el surgimiento de las computadoras y el surgimiento de la inteligencia artificial. A este matemático, Alan Turing, se le encomienda la misión de decodificar los mensajes encriptados de la Alemania nazi. De esa forma, los aliados poder saber a qué atenerse, ¿no? A qué iban a hacer los nazis en sus próximas misiones, en sus próximos planes. Los mensajes estaban todos encriptados, estaban todos codificados y había que crear un sistema para descodificar y romper esas encriptaciones. Y Alan Turing, este matemático experto en lógica, experto en matemáticas justamente, crea una máquina, la famosa máquina Enigma, que es la que permite que suceda esto, ¿sí? Es la máquina que permite decodificar estos mensajes nazis y de esa forma muchos dicen que casi unilateralmente es gracias a Alan Turing que los aliados pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esa película se empieza a tratar el tema de la inteligencia artificial en plena Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de fines de la década del 40. El Código Enigma se llama el film, si lo quieren ver, es una película del año 2014 y como dije, Benedict Cumberbatch hace de Alan Turing, quien es conocido como el padre de la inteligencia artificial. Y en estos últimos 5 años ha habido una asombrosa aceleración del uso de la inteligencia artificial. Tanto es así que ahora es un concepto de uso popular y su aplicación atraviesa prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, ¿sí? Hoy en día se está usando la inteligencia artificial para el entretenimiento, la guerra, la industria, la salud, el trabajo, los estudios. O sea que hoy todo lo que hacemos básicamente está atravesado por algún aspecto de la inteligencia artificial y de hecho, en la ciudad donde yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, esta semana se está llevando a cabo una semana de la inteligencia artificial en nuestra ciudad. Hay una especie como de gran evento con charlas, muestras, exposiciones y demás, todo dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial, así que fíjense que es un tema muy popular hoy en día. Pero para cerrar esta primera parte, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, una vez más, es la capacidad que tiene un sistema mecánico de realizar tareas típicamente asociadas con el ser humano. Dicho de otra forma, la inteligencia artificial es cuando una máquina realiza una operación que tradicionalmente realizaría un ser humano. Eso es inteligencia artificial. ¿Se entiende más o menos entonces esta primera parte? ¿Sí? Un planteo básico de qué es la inteligencia artificial antes de que comencemos a indagar en la parte filosófica. ¿Estamos bien con esto de qué es la inteligencia artificial? ¿Se entendió? Bien, bien entonces. Vamos a avanzar. ¿Dónde toca entonces esto de la inteligencia artificial que
como vimos, es esta capacidad que tienen las máquinas de operar como humanos, dónde toca con la filosofía y dónde toca con la filosofía del Bhakti Yoga. Bueno, se imaginan que esto es un tema filosófico muy interesante porque genera cuestionamientos éticos y morales. Genera, por ejemplo, preguntas como: ¿las computadoras tienen conciencia? ¿Las máquinas tienen libertad? ¿Existe la posibilidad de que en el futuro haya personas cibernéticas? El transhumanismo es, digamos, lo que viene después de la inteligencia artificial. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero las eras históricas tienen nombres, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, la edad prehistórica, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Distintos momentos de la historia van teniendo distintos nombres. Nosotros, por nuestra generación, venimos del mundo postmoderno, ¿sí? El mundo moderno, el postmodernismo. La actualidad, este momento que estamos viviendo ahora, muchos estudiosos, filósofos, escolásticos ya están diciendo que es la era de la transhumanidad, ¿sí? Tenemos la modernidad, la postmodernidad y ahora tenemos un momento transhumano donde lo humano está siendo superado, ¿sí? Está cambiando incluso la conceptualización de qué es lo humano. Y tiene que ver también con uno de los dilemas filosóficos que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Dónde termina lo humano? ¿Dónde comienza lo mecánico? Las máquinas tienen libertad, las máquinas tienen conciencia. Si tienen conciencia y tienen libertad, ¿se la tiene que considerar una persona a pesar de que sea una máquina? Cuestionamientos, planteos que surgen en base a la inteligencia artificial en relación con la filosofía. Claro que si existe una inteligencia artificial, lógicamente tenemos que entender que existe una inteligencia natural, ¿sí? Si hay algo artificial, tiene que tener una contraparte natural. Y acá la filosofía del yoga, sobre todo la filosofía del Bhakti Yoga, la teología de conciencia de Krishna, tiene algo para aportar. Y acá ya conectamos con nuestro tema en particular, esto de la inteligencia artificial y el Bhakti Yoga. En nuestra tradición, en la cultura del Bhakti Yoga, nuestra filosofía entiende que existe una inteligencia natural, lo que se llama Buddhi, que tiene que ver con una área de la mente, algo que se explica en la psicología del yoga, y cuya función principal es el discernir, ¿sí? Discernir. Entonces, en la filosofía del yoga, en la psicología del yoga, lo que tenemos es la existencia de una inteligencia natural. ¿Qué es esa inteligencia natural? Esa inteligencia natural se llama Buddhi y es un área de la psiquis humana. En la psicología occidental, si ustedes han estudiado psicología, van a ver que se categoriza la mente como por áreas, ¿sí? Entonces existe el yo, el ello y el super yo. Cualquiera que haya estudiado lo básico de psicología occidental va a saber que en la psicología occidental se subdivide la mente en esas tres áreas. Algo parecido ocurre en la psicología del yoga, también se subdivide la mente, pero las áreas son distintas. Una área se llama manas, que significa mente, es la mente propiamente dicha, es la que pulsiona, es la que desea, es la que busca, es la que quiere, es la que exige. Esa es la mente propiamente dicha. La parte, digamos, más animal de nuestra psiquis. Después está otra área que se llama ahankara. El ahankara es un concepto propio de la psicología del yoga. No hay, digamos, un correlato con la psicología occidental. Ahankara significa, como lo traduce Shira Prabhupada, falso ego, y es una falsa percepción de mí mismo. O sea, sabemos en la psicología del yoga, perdón, sabemos en la filosofía del yoga que el yo, el ser, es el alma, ¿sí? Yo soy un ser espiritual en esencia, por naturaleza, esa es mi verdadera identidad. Pero existe una falsa identidad, un ahankara. Y el ahankara es aquello que me confunde
y me hace creer que soy el cuerpo en vez de el alma. Ese también es, digamos, un área o un compartimento dentro de mi sistema psicoemocional. Y lo otro, la otra área, la tercera área, es Buddhi. Y Buddhi es esta inteligencia de la cual estábamos hablando, la inteligencia natural que tiene como función discernir, ¿sí? Discernir, saber qué es qué, poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo puro y lo impuro, lo perecedero y lo impedecedero, ¿sí? Esa es la función de la mente, discernimiento. Para eso existe en la inteligencia dentro de la mente. Es un instrumento que permite el discernimiento. Y hay varias características de esta inteligencia. Se habla mucho de la inteligencia, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. No sé si ustedes han leído todos el Bhagavad Gita, quizás hay personas nuevas el día de hoy, pero el Bhagavad Gita, que es un libro fundamental de la filosofía del yoga, habla mucho sobre Buddhi, mucho sobre la inteligencia. Leo, por ejemplo, algunos extractos del Bhagavad Gita en relación con la inteligencia. La inteligencia tiene una situación jerárquica dentro del Bhagavad Gita. Por ejemplo, se dice en el Bhagavad Gita 3.42 que la inteligencia es más elevada que la mente, pero menos elevada que el alma. O sea que si tuviéramos que, digamos, ubicar a la mente y la inteligencia y el alma en una especie como de cuadro comparativo, tenemos abajo la mente, en el medio la inteligencia y arriba de todo el alma. Sería como una situación jerárquica, ¿no? El más importante es el alma, entre el alma y la mente está la inteligencia y lo menos importante sería la mente. ¿Se entiende? La inteligencia sería como aplastada, formato sándwich, entre la mente, que es lo más bajo, material, y el alma, que es lo supremo, espiritual. Esto está en el 3.42 del Bhagavad Gita. La inteligencia es más elevada que la mente y menos elevada que el alma. También la inteligencia es un instrumento de yoga, según el Bhagavad Gita, ¿sí? Nosotros a través de nuestra inteligencia, a través de nuestro buddhi, podemos hacer yoga, contacto con Dios, con una realidad suprema, divina, trascendental y absoluta. Fíjense, en el 10.10 del Bhagavad Gita, Krishna, Dios dice, a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bhagavad Gita 10.10. O sea, la inteligencia como un canal, como un conducto a un estado superior de conciencia. Y esto se repite de nuevo en el Bhagavad Gita 18.70, donde Krishna, Dios, dice, yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, la conversación del Bhagavad Gita, me adora con su inteligencia. Entonces acá tenemos dos instancias en el Bhagavad Gita, el 10.10 y el 18.70, donde Dios, Krishna, está mencionando a la inteligencia como un instrumento del yoga, como una tecnología que me va a permitir conectar con el Ser Supremo. E incluso en el Bhagavad Gita, Krishna mismo dice que Él es la inteligencia. Esto lo comenta en el 7.10 del Bhagavad Gita. Dios dice, yo soy la inteligencia de los inteligentes. O sea que la inteligencia también es una representación de lo divino dentro del mundo material. O sea que hay mucho del estudio del Buddhi, de la inteligencia natural, sobre todo en el contexto del Bhagavad Gita, pero en general en todo el contexto de la psicología del yoga. Entonces dijimos que para que haya una inteligencia artificial tiene que haber, por supuesto, un contrapunto, una contraparte de una inteligencia natural. La inteligencia natural es este Buddhi, es un área que tiene nuestra mente que me va a permitir conectar con Dios, me va a permitir tener la capacidad de discernir, de decidir, de discriminar entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Y también la filosofía del yoga habla acerca de la inteligencia artificial. Hay muchos tipos de inteligencia según la literatura del yoga, y al igual que se está hablando en el mundo moderno, existe una inteligencia emocional, hay una inteligencia práctica, hay una inteligencia musical, hay una inteligencia matemática, hay múltiples tipos de inteligencia, no es que existe una sola clase de inteligencia.
Uno puede ser inteligente en un área y menos inteligente en otra área, ¿no? Hay personas que tienen grandes cualidades para la música, pero no tienen buenas cualidades para la matemática, por ejemplo. O hay personas que son muy inteligentes emocionalmente y de repente en situaciones prácticas no son tan inteligentes. Hay muchos tipos de inteligencia y de esto habla la filosofía del yoga y se menciona esta cuestión de la inteligencia artificial como aquello que se denomina Buddhi Avastam o Buddhi Veda, ¿sí? Lo que Srila Prabhupada traduce como conciencia material o contaminación de la inteligencia. También se puede encontrar como Prakrita Buddhi. Prabhupada traduce esto como concepción material. O sea que la literatura del yoga, nuestra filosofía espiritual, también describe esto de la inteligencia artificial. Quizás no están usando esas palabras, quizás si vamos al Vedabase y googleamos inteligencia artificial no salga ningún resultado positivo, pero si aprendemos a leer y entendemos un poco el sánscrito y vemos entre líneas qué nos están diciendo los textos claramente están hablando acerca de una inteligencia natural, que es el Buddhi, que es parte de mi mente y me va a permitir a mí ascender hacia un estado superior de conciencia. Y después hay una inteligencia artificial, que es mundana, que es material, que en vez de elevar mi conciencia, tiene un peligro inherente, que es que degrada mi conciencia, ¿sí? Que como explica Shira Prabhupada, contamina la inteligencia o me permite, en vez de una conciencia espiritual, una concepción o conciencia material, ¿sí? Y acá viene la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la verdadera inteligencia? ¿Sí? ¿Cuál es la inteligencia superior? Si tanto en el mundo moderno como en el mundo antiguo se determina que hay muchos tipos de inteligencia, ¿cuál es la inteligencia mejor? ¿Cuál es la inteligencia superior? ¿Cuál es la inteligencia que me va a permitir a mí avanzar? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Y acá tenemos que hacer un pequeño parate porque tenemos que ver cómo se entiende esto del avance según Occidente y según Oriente. Y vamos a encontrar que hay dos formas muy distintas de entender qué es la inteligencia superior. ¿Se entendió hasta ahí? Antes de pasar al próximo tema, me gustaría saber, acá hay algunas preguntas que estoy viendo en el chat. Bueno, Julieta dice que es de Mar del Plata. Bueno, Hare Krishna, Julieta. Yo también soy de Mar del Plata. Bienvenida, muchísimas gracias. Yamastami pregunta, ¿la inteligencia artificial puede desarrollar amor puro por Krishna? Es una pregunta eso, Yamastami, muy interesante. Es una Sí. gran duda filosófica. Vamos a ver si vamos a llegar a eso hoy. Cecilia dice, el mayor propósito de la guía es la estandarización, la producción en masa sin tanta necesidad humana, el rechazo a la singularidad vincular. ¿Puede usarse para algún fin que sea útil? Seguro, pero hay que tener cuidado porque con la excusa de avanzar viene la realización de barbaridades. Muy bien, Cecilia, vamos a hablar de eso también el día de hoy. Y acá, Chatmas también hace una segunda pregunta. ¿La inteligencia artificial surge de Paramatma? Muy buenas todos los aportes que hay en el chat. Creo que vamos a poder charlar de todo eso ahora en un ratito. Entonces, ¿se entendió hasta ahora más o menos los planteos? Hablamos primero de una definición de inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, y luego hicimos, digamos, un primer abordaje al concepto filosófico de la inteligencia artificial, como es interesante el concepto de inteligencia artificial para la filosofía, y en particular para la filosofía del Bhakti o la filosofía de conciencia de Krishna vemos que sí se trata el tema, ¿sí? Se trata del tema de una inteligencia natural y su contraparte, una inteligencia artificial. La inteligencia natural en conciencia de Krishna es aquella inteligencia que me acerca a Dios y la inteligencia artificial es la inteligencia que me aleja de Dios, ¿sí? Esta es básicamente la definición de inteligencia natural e inteligencia artificial en conciencia de Krishna. Entonces tenemos que ver.
¿cuál sería la inteligencia superior? ¿No? Obviamente esto va a determinarse según mis objetivos. Si mi prioridad es acercarme a Dios, entonces entendemos que la inteligencia natural, el Buddhi, me da más herramientas para acercarme a Dios. Ahora, si mi objetivo es alejarme de Dios, si Dios no es mi prioridad, si lo espiritual, lo divino, lo trascendente, lo metafísico, no tiene que ver con algo que a mí me interese, entonces la inteligencia artificial sirve porque ese sería, digamos, un instrumento para lograr mi objetivo ateo, material, secular, mundano. Entonces tenemos que determinar primero cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, hacia dónde quiero ir, porque hay dos caminos, dos tipos de inteligencia que me van a llevar a lugares distintos. La inteligencia natural, el Buddhi, tiene la capacidad de llevarme de vuelta al reino de Dios, mientras que la inteligencia artificial, esta inteligencia contaminada, teñida por el materialismo y lo mundano, me va a alejar de ese objetivo y de esa meta trascendental. Entonces, primero, ver cuál es mi objetivo. Esto también tiene que ver con el abordaje que tiene Oriente y Occidente respecto a el progreso, el avance, qué es lo mejor. Y vamos a ver que hay dos miradas completamente distintas. Por ejemplo, Occidente por lo general tiene una idea positivista de la historia lineal de una civilización en un progreso constante, ¿sí? El pasado es lo primitivo, lo barbárico, lo salvaje, y el futuro es lo moderno, lo tecnológico y lo avanzado. Esa es la idea general en Occidente. Todo lo que estuvo atrás es menos moderno que la actualidad, y el futuro va a ser más avanzado que lo que vivimos ahora. Ese es el planteo básico de Occidente. Y lo hemos visto incluso en el colegio. Cualquier persona que fue al colegio básicamente vio la historia como una línea, ¿sí? Empezó la historia en un punto muy, muy primitivo. Ahora estamos en un punto altamente tecnológico y se presupone que el futuro va a ser más tecnológico y más avanzado aún. ¿Sí? Nosotros, desde la mirada occidental, tenemos este abordaje positivista del avance o de la historia. En Oriente es distinto. En Oriente se entiende a la historia cíclica. Esta idea de que las civilizaciones surgen y caen, ¿sí? Aparecen y desaparecen cíclicamente, cíclicamente. La civilización humana asciende y decae periódicamente. Y hay nociones de grandes tecnologías en momentos del pasado, donde la mirada occidental niega que eso pueda suceder, ¿sí? Recordamos, la mirada occidental es que todo lo pasado es primitivo, es barbárico, es más simple, y que todo lo que va a ser a futuro va a ser más avanzado. Bueno, la mirada védica no es así, porque nos describe situaciones altamente tecnológicas en el pasado, ¿sí? Entonces no tiene esta mirada del pasado barbárico y el futuro moderno, sino que tiene una idea más cíclica de la historia, donde civilización y barbarie ocurren periódicamente, e incluso en el pasado ha habido momentos de gran avance tecnológico. Pongo algunos ejemplos. La descripción de aeronaves en el Ramayana, ¿sí? En el poema épico que describe la vida del señor Ramachandra, se habla de aeronaves, ¿sí? Aeronaves en el pasado, miles y miles de años atrás. Otro ejemplo, armas de destrucción masiva en el Mahabharat. El Mahabharat, que es el poema épico que describe la historia de la India antigua, se menciona en la batalla de Kurukshetra el uso de armas de destrucción masiva, armas que eran capaces de matar grandes cantidades de personas y que eran lo equivalente a lo que para nosotros hoy sería un arma nuclear o un arma atómica. Incluso hoy que estuvimos hablando del Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita 1861, Krishna usa la palabra yantra para describir el cuerpo, y esa palabra yantra se puede traducir como máquina o artefacto, ¿sí? Entonces la idea de que el cuerpo
es una máquina, es un dispositivo. Eso aparece en el Bhagavad Gita 1861. Así que pueden ver que Oriente tiene otra concepción. El pasado no necesariamente es primitivo, no necesariamente es barbárico, sino que en el pasado también hubo situaciones tecnológicas muy, muy avanzadas, con aeronaves, con armas de destrucción masiva y también con máquinas o artefactos. La diferencia, la gran diferencia, es la tecnología industrializada versus la tecnología natural. Y otra vez tenemos la dicotomía, ¿sí? De la misma forma que tenemos la dicotomía de inteligencia natural versus inteligencia artificial, tenemos también una tecnología artificial industrializada versus una tecnología natural. Y para ver este contraste, otra vez voy a poner el ejemplo del cine, porque creo que la mayoría de las personas mira cine y es fácil de entender. Fíjense cómo está retratada la tecnología en la saga de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y cómo está retratada la tecnología en la saga de El Señor de los Anillos. Y van a ver que son dos formas completamente distintas de tratar la tecnología. En Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, ¿qué tenemos? Tenemos mucho metal, hay robots, hay computadoras, es claramente una tecnología industrializada. Mientras que en El Señor de los Anillos, ¿qué tenemos? Tenemos hechizos, tenemos la naturaleza, tenemos a los animales participando de esta nueva tecnología. Es por lo tanto una tecnología más natural, ¿sí? Las dos tienen tecnología, pero son distintas formas de tecnología. Nosotros creemos, cuando decimos tecnología en el mundo moderno, pensamos en dispositivos, ¿no? Una laptop, una tablet, una aplicación, un cohete al espacio. Tenemos ese paradigma, esa mirada de la tecnología. Pero la tecnología, el concepto de tecnología es muy, muy amplio. No tiene que ver específicamente con máquinas. Por ejemplo, el canto de mantras es una tecnología y es una tecnología sonora, es un sonido, ¿sí? Es una tecnología que es una vibración, es una frecuencia, no es una máquina, no es un dispositivo, no está hecho de metal, ni de cables, ni anda a batería, ni anda por electricidad, pero es una tecnología. Y hay múltiples tecnologías espirituales que no son artificiales e industrializadas, sino que más bien son naturales, ¿sí? Otra vez la dicotomía natural, artificial. Tengo un planteo desde el Srimad Bhagavatam con respecto a esta tecnología en el pasado y esta inteligencia artificial hace miles y miles de años atrás. Voy a leer ahora el Srimad Bhagavatam 3.23.20. 3.23.20. Estamos hablando del tercer canto, el capítulo 23, el texto número 20. Lo que voy a leer ahora es a Maitreya Muni describiéndole a Vidura un palacio volador creado por el poder yógico del sabio Kardama Muni. ¿Sí? O sea, esto es Kardama Muni, que es un sabio de la antigüedad, creando, gracias a su siddhi, a su poder yógico, un palacio volador. Fíjense esta descripción. En aquel palacio había multitudes de palomas y de cisnes vivos por todas partes, además de cisnes y palomas artificiales, tan bien imitados que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos mismos. De este modo el palacio vibraba con los sonidos de esas aves. Increíble. Srimad Bhagavatam 3, 23, 20. En aquel palacio había multitudes de palomas y de cisnes vivos por todas partes, además de cisnes y palomas artificiales, tan bien imitados que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos mismos. Acá tenemos una descripción de una inteligencia artificial en el pasado, hace miles de años atrás.
Maitreya Muni hablándole a Vidura acerca de algo que logró el sabio Kardama Muni, crear aves artificiales que eran tan perfectas que las aves verdaderas las confundían por aves verdaderas. Esto es el Srimad Bhagavatam 3:23-20. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, voy a ir con la última parte y por ahí dejamos todas las dudas y las preguntas al final. ¿Alguien tiene algún aporte o algo para mencionar hasta ahora? Muy bien. Prabhu nos dejó con la boca abierta. ¿Qué quiere que le diga? Es increíble ese Hare verso, Krishna, ¿no? Ese verso es increíble. Hare Es Krishna, como es Arjuna. que el perrito ese que hicieron los japoneses, que era que se te moría si no lo cuidaba, es un poroto al lado de Otra que el Tamagotchi. el Tamagotchi ese, es un poroto al lado de lo que estamos leyendo. Exactamente. Sí, ahí hay manos levantadas. Ya más mi Prabhu. Usted quería decir algo. Sí, Hare Krishna, Arjuna, Dale, exacto, mis Krishna. reverencias. Gracias por la clase. La inteligencia artificial puede reemplazar, en cuanto a las preguntas filosóficas, sobre todo el tema de los Vedas, la verdad absoluta y todo lo referente al servicio devocional, puede reemplazarlo al maestro espiritual. Muy buena pregunta. Vamos a llegar a eso, Jan Mastami. Vamos a llegar a eso, pero me vas a tener que dejar que lea una cosita más. ¿Sí? Una cosita más. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Muy bien. Así que vamos a leer una cosita más y después ya entramos directamente a las preguntas. Entonces dijimos que según la literatura védica o la filosofía del yoga, en particular nuestra tradición, el Bhakti Yoga o conciencia de Krishna, determina que hay muchos tipos de inteligencia, distintos niveles de inteligencia. Hay inteligencias que son naturales e inteligencias que son artificiales. Las inteligencias naturales tienen que ver con buddhi y las inteligencias artificiales tienen que ver con la contaminación de buddhi, de ese discernimiento, cuando se tiñe de materialidad, cuando se confunde con lo mundano, ¿sí? Entonces tenemos una inteligencia natural que nos acerca a Dios y tenemos una inteligencia artificial que nos aleja de Dios. Eso es básicamente el planteo de nuestra literatura y nuestra filosofía. Y tenemos esta lectura del Srimad Bhagavatam, donde se aclara que en el pasado había suficiente tecnología como para crear dispositivos que simulaban ser animales verdaderos, ¿no? Y tenemos el relato de Maitreya Muni, que cuenta que Kardama Muni fue capaz de crear cisnes y palomas tan reales que las palomas y los cisnes de verdad confundían a ese dispositivo artificial con un ave de verdad. Entonces, como dijimos, acá el planteo es descubrir cuál es la verdadera inteligencia. Y la forma de descubrir la verdadera inteligencia tiene que ver con la conciencia. Solo hay verdadera inteligencia en relación con la conciencia, en relación con el alma. Cuando el alma existe, hay inteligencia verdadera. Cuando no hay alma, hay inteligencia artificial. O sea, todos estos dispositivos, las aplicaciones, los robots, todo lo que pueda parecer inteligente, es inteligente en un nivel mundano, en un nivel material, pero no es inteligente en el nivel superior, trascendental, divino, porque carece de un elemento fundamental que es la conciencia. Los robots, las máquinas, los dispositivos, las aplicaciones no tienen alma. Son programaciones de software, son programas de computación, son máquinas, son dispositivos, son robots, son androides, llamémoslo como querramos, pero no son personas en el sentido de que no tienen alma, ¿sí? No tienen conciencia. Fíjense que el planteo que se hace en el Srimad Bhagavatam 3, 27, 18. Vamos a leer el comentario y la traducción de su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada del Srimad Bhagavatam 3, 27, 18. El verso del sánscrito al castellano dice lo siguiente: tal como la tierra y su aroma
o el agua y su sabor no pueden existir por separado, no es posible que la inteligencia y la conciencia existan separadamente. Lo leo de nuevo, tal como la tierra y su aroma, o el agua y su sabor, no pueden existir por separado, no es posible que la inteligencia y la conciencia existan separadamente, ¿sí? O sea que solo va a haber inteligencia cuando hay alma. O sea que la conciencia, que es el alma, que es espíritu, se expresa mediante la inteligencia natural. Y solo hay inteligencia natural o capacidad de acercarse a Dios cuando hay alma, cuando hay espíritu, ¿sí? Si no es imposible. En el comentario a ese verso, Prabhupada dice, aquí se da el ejemplo de que cualquier cosa material tiene un aroma. La flor, la tierra, todo tiene su aroma. Si se separa el aroma de la materia, ésta no se puede identificar. Sin sabor, el agua carece de sentido. El fuego sin calor no tiene sentido alguno. De la misma manera, si no hay inteligencia, ¿qué sentido tiene el espíritu? ¿Sí? Entonces acá, en este verso, Srimad Bhagavatam 3, 27, 18, se explica que no es posible que la inteligencia y la conciencia existan separadamente. Entonces tenemos una inteligencia natural, verdadera, que es síntoma del alma o la conciencia, y tenemos una inteligencia artificial, sintética, que es propia de las máquinas y de los programas de computación. Ahora, ¿dónde está el peligro? Bueno, el peligro radica en dejar de depender de la inteligencia natural, del buddhi, del discernimiento, y empezar a depender de la inteligencia artificial que carece de alma, carece de espíritu. Y eso es un poco lo que está ocurriendo en el mundo actual. Denupal Prabhu, antes de avanzar, quiero darte la palabra, ahí levantaste la mano. No, quería hacerle un comentario sobre una anécdota que hoy estaba hablando con un amigo mío y que él trabaja con las vacas, ¿no? Él vende productos para los tamberos, ¿no? Ajá, Entonces le hago una consulta así, ¿cómo andabas? ¿Qué sé yo? Y él me cuenta bien y después me cuenta cómo se está desarrollando la máquina, la fábrica, su trabajo, ¿no? Me dice que ahora venden robots, y escuchen bien, robot para ordeñar las vacas. Entonces, el robot puede trabajar, le puede dar de comer, le puede dar agua y le puede selecciona si una vaca está con matitis, si tiene antibiótico, si no, entonces va desechando todas las funciones que normalmente un empleado podría hacer. claro, Entonces, de esa forma, uno diría, ah, sí, reemplazaron a las personas para hacerlo, pero también reemplazaron ese contacto que tenía el ser humano con la vaca. O sea, claro. ya directamente La eh, relación, la relación, el lo vínculo, exquisito de poder describir. Por otro lado, como Krishna las cuidaba a sus vacas y las tenía bien tratadas y con el nombre, él solamente las llamaba con el nombre. Entonces, ya realmente esta posición de querer tener más ventajas en hora hombre, transmitidas por algo material como lo que estoy describiendo como un robot. Y le digo yo, ¿pero qué? ¿Tienen rieles? ¿Tienen? Porque uno tiene que darse cuenta que están en el campo, no claro, hay algo liso, no, dice, no es necesario, se mueven como con alguna cinta especial y ya con eso ya está, dice. Entonces, realmente esa, esa tecnología hacia la producción lechera, uno puede entender por qué a algunas personas les cae mal la leche, o porque ya no tiene un vínculo directo con el hombre, porque claro. como es todo botón, entonces ese alimento se empieza a, a hacer tecnología y no tiene un intercambio de amor entre las dos, entre la vaca y, y el ser humano, ¿no? Ahí Eso está. quería aportar. No, no, gracias, Denupal. Viene perfecto porque viene justo a colación lo que yo estaba diciendo. Es que justamente ahora, dependiendo de la inteligencia artificial, empezamos a depender de algo que carece de alma.
que carece de emociones, que carece de vínculos, de relaciones. Entonces, no digo que esté mal la inteligencia artificial. De hecho, la venimos usando desde hace décadas sin darnos cuenta. Cuando me voy al Servicio Meteorológico Nacional para saber si el fin de semana llueve o no llueve, ahí lo que está funcionando es una inteligencia artificial que me brinda mi información y sabiendo si llueve o no llueve el fin de semana, yo puedo determinar qué actividad voy a realizar. O sea, no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra del avance de la internet o de las aplicaciones, no estoy en contra de la ciencia. Lo que sí estoy diciendo es que el peligro de la inteligencia artificial radica en su artificialidad. Como cualquier cosa artificial, si a mí me dan para consumir un producto natural y me dan a elegir entre un producto natural y un producto artificial, yo ya sé que el producto artificial no es tan bueno como el producto natural. Y si soy una persona con buddhi, con viveka, con discernimiento, con inteligencia, claramente tengo que elegir el producto natural por encima del producto artificial. El problema que se está dando quizás ahora en nuestra sociedad, aunque es un tema, digamos, nuevo, esto de la inteligencia artificial, ya se está dando el vuelco a preferir el uso de la inteligencia artificial por encima del uso de la inteligencia natural. Cosas que una persona podría hacer por sí misma, ahora se la estamos dando, se la estamos cediendo esa potestad y esa posibilidad a una máquina, a un dispositivo, a un algoritmo, a una aplicación. Estamos dejando de hacer uso de lo natural por hacer uso de lo artificial. Y ya hemos determinado que lo artificial, lo mundano, lo material, me va a alejar de un estado superior de conciencia. Entonces, si yo quiero llegar a Dios, si yo quiero revincularme con lo más elevado, superior, divino, trascendental que existe, no lo voy a poder hacer a través de medios mundanos, sintéticos, materiales, artificiales. Ese es el peligro, ese es el peligro. Y hay algo que me gustaría leerles, y con esto voy a ir cerrando por el día de hoy. Tiene que ver con el comentario de Srila Prabhupada a otro verso del Srimad Bhagavatam. En este caso es un conjunto de versos. Vamos a ir al Srimad Bhagavatam 4, 25, 57, 61. O sea que este es el cuarto canto, el capítulo 25, y es la unión de los versos 57 a 61. Prabhupada juntó ahí varios versos para traducir y comentar juntos. Para contextualizar, estamos en el medio de la historia de Puranjana. ¿Sí? No voy a explicar la historia de Puranjana ahora, pero para aquellos que han leído el Srimad Bhagavatam saben, la conocen la historia del rey Puranjana. Está en ese contexto lo que voy a leer el día de hoy para cerrar, que tiene que ver con el comentario de Srila Prabhupada del significado Bhaktivedanta del Srimad Bhagavatam 4, 25, 57, 61. Prabhupada dice: la mente es el lugar en el que está situado el ser, y a la mente la dirige la inteligencia. La entidad viviente, situada en el corazón, sigue a la inteligencia. Bajo el control de la mente, el alma sigue a la inteligencia material como el rey a su esposa. La conclusión es que la inteligencia material es la causa del cautiverio de la entidad viviente. Lo esencial es que para liberarse de ese enredo hay que seguir a la inteligencia espiritual. Lo leo de nuevo. La entidad viviente situada en el corazón sigue a la inteligencia. Bajo el control de la mente, el alma sigue a la inteligencia material como el rey a su esposa. La conclusión es que la inteligencia material es la causa del cautiverio de la entidad viviente. Lo esencial es que para liberarse de ese enredo hay que seguir a la inteligencia espiritual. Entonces acá está clarísimo lo que Prabhupada está diciendo. Existe la inteligencia artificial, es esta inteligencia material que es la causa de mi sufrimiento. Y también existe una inteligencia natural, que es la inteligencia espiritual, que es la razón de mi liberación. Entonces yo, con mi discernimiento, con mi buddhi, con mi viveka, con mi raciocinio, con mi capacidad de análisis, ahora tengo que determinar qué es lo que quiero para mí, qué es lo mejor para mí.
mantenerme enredado en este mundo material o liberarme, emanciparme e irme de vuelta al hogar, de vuelta al reino de Dios. La inteligencia artificial en última instancia me aleja de Dios, la inteligencia espiritual me acerca a Dios. Así que bueno, ahí un poco el planteo del día de hoy. Gracias, devotos, por escuchar. Tengo ahí todas las preguntas en el chat. Si alguien más quiere decir algo, por favor, aprovechen ahora, abran sus micrófonos, levanten la mano. Voy a volver a ver todo esto que ustedes me estuvieron escribiendo. Bueno, ahí está Cecilia. Entonces, bueno, primero vamos a hablar con Cecilia, después vemos lo que hay en el chat. Cecilia, buenas noches. Hare Krishna. Hola, Arjuna Hare Krishna. ¿Cómo estás? No, un poco comentar esto que recién comentaba el compañero, que de los robots, ¿no? Que ordeñan las vacas, que justo hace unos días yo me enteré de lo mismo. Una alumna que viene a clase me contó que sus jefes tienen campos y que adquirieron unos robots que ahora, bueno, pueden ordeñar las vacas. Según ella, ¿no? Lo que le dijeron los jefes es que estaban muy contentos con esta nueva tecnología porque notaban que las vacas estaban más calmadas, que ya al no tener tanto contacto humano se estresaban menos y que además tenían un sensor y que detectaban si las vacas tenían fiebre y entonces podían de repente no solamente que ordeñara la vaca, sino como que detectaba cosas que por ahí al humano se le pasaba por alto, ¿no? Y yo pensaba en esto que decías vos también del discernimiento. Yo decía con todos estos avances tecnológicos y la inteligencia artificial que muchas veces sucede que el humano pierde el discernimiento, ¿no? Claro, Que ese es el pasa peligro. muchas veces esto de inventar necesidades que no existen, ¿no? Con esto no, bueno, porque el dispositivo me avisa si la vaca tiene fiebre, ¿y el ser humano que lo ordeña no se da cuenta si tiene fiebre o no tiene fiebre? Claro, Digo, o sea, sea, ¿qué es esto de que no pareciera que viene como a salvarnos la vida, a iluminarnos, a ver cosas que antes no veíamos? Y la verdad es que si uno pone atención a su trabajo y le gusta lo que hace, e inclusive aunque ni siquiera le guste, ¿no? Digo, uno claro, trabaja, cumple con lo que tiene que cumplir, ¿no? Cumple sus horas laborales eh, y nada, y nota, ¿no? Su lugar de trabajo, las condiciones en las que está, el contacto que tiene con el animal. Digo, no, pareciera que los nuevos avances tecnológicos nos vienen como a abrir la mente a cosas que nadie se había dado cuenta antes, y la verdad es que no, mm, me parece que son inventar excusas que no tienen ningún sentido. Y eso sin hablar, ¿no? Bueno, de la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? De que hay alguien que ahora se queda sin trabajo y que de repente en el mejor de los casos lo pueden trasladar quizás a otro lugar. Pero bueno, que no siempre sucede eso, ¿no? Entonces, esto me parece, ¿no? Como esencial, que se pierde el discernimiento, ¿no? Y por eso, por supuesto, que acuerdo con vos en esto de que la inteligencia artificial tiene que ir de la mano de la inteligencia emocional y del contacto con el alma, porque claro. si no, creo que no tiene ningún sentido, no vamos para ningún lado. Tal cual. Coincido 100% con vos, Cecilia. Es Mm, el gran problema acá es la pérdida de discernimiento, que al perder discernimiento y depender de un algoritmo, de una aplicación, de una máquina, de un dispositivo, el ser humano se está degradando, básicamente se está degradando. Tienes la mm, herramienta incorporada en sí mismo, pero ahora le estamos cediendo esa potestad a algo que no tiene alma, básicamente. Es una decisión perder, perder, en mi humilde opinión. sí, 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 tal cual. Bueno, gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Arjuna. Ahí está Jan Mastami, Haribol, Prabhu. Y, con respecto, lo que pasa que el robot no trae problemas, no trae problemas laborales, no te hace juicio laboral, no,
no va al gremio a quejarse, está todo Por bien ahora. siempre, es obediente, ¿eh? Así que está bárbaro. Inclusive no se cansa y, en fin, tiene un montón de ventajas para la parte patronal. Por eso yo esto lo he visto hace ya rato, cuando inclusive trabajaba, de que se iba a disminuir el personal, por ejemplo, en los bancos. Por ejemplo, en los bancos el cajero ya prácticamente no te atiende más. Sí, no tiene razón de ser. Vos metés el dedito en la parte de la huella y te da la plata, te dan los recibos. Entonces, van a disminuir el empleo. Y la parte patronal está chocha, porque con menos gente, menos problemas, está todo bien. Así que no se enferma, no le doy vacaciones. ¿Qué tal? ¿Viste? Entonces, no sé qué va a pasar desde el punto de vista laboral, pero que se Sí, va a no disminuir. sabemos. Es cierto todo lo que dice Jan Mastami. La verdad que desde que se inventó la rueda o se dominó el fuego, el ser humano siempre estuvo, digamos, en una relación eh, de cuerda floja con la tecnología. Y hay que tener mucho cuidado porque un poco lo que hablábamos con Cecilia, un poco lo que hablábamos antes, el uso de la tecnología sin conciencia, o sea, el uso inconsciente de la tecnología, siempre trae problemas, siempre trae problemas. Y lo hemos visto reiteradamente a lo largo de la historia de la humanidad, que cuando la herramienta está en manos de una persona inconsciente, puede ser un gran peligro. Ahora, cuando la herramienta está en manos de una persona consciente, puede ser un gran beneficio. El problema que estamos quizás en la bisagra a punto de ver a nivel mundial es que con esto de la inteligencia artificial estamos cediendo una función natural que es el discernimiento. Se lo estamos entregando, regalando voluntariamente a un dispositivo, a un algoritmo, a un software, a una aplicación. Y eso es algo, digamos, como nuevo dentro de el pensar la tecnología, porque entiendo que ha habido aparatos y máquinas y el ser humano ha sido reemplazado múltiples veces y ha tenido que, digamos, rever su situación en el mundo. Pero ahora, con la inteligencia artificial, está sucediendo algo que le estamos nosotros regalando, cediendo la capacidad de discernimiento a una máquina, a una fórmula matemática, a una aplicación, a un algoritmo. Y eso no sucedía antes. Quizás se reemplazaban trabajadores, quizás, como decía Jan Mastami o como decía Cecilia, como dijo Denupal, una máquina ocupa el puesto de trabajo de muchas personas, pero ahora está ocurriendo algo que incluso puede llegar a ser más terrible aún, que estamos cediendo nuestra capacidad de pensar, de razonar, de evaluar, de analizar. Y eso puede llegar a dar, digamos, malos resultados en el futuro. Satyaki Prabhu, mi reverencia, santo. Hare Krishna, ¿cómo anda? Pues Prabhuji, ¿sabe qué? Lo escucho muy, magnífico. muy mal. No sé si es una cuestión de conexión. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí te escucho perfecto. Bien, saqué el video entonces. Em, Ok. me encanta todo esto que están hablando, súper interesante. A mí me toca estar un poco del otro lado, un poquito nomás, desde el punto de la investigación, de la inteligencia artificial y de electrónica y todo lo que está sucediendo. Y estoy siguiendo con mucha atención todo lo que están diciendo, me resulta muy, muy interesante, muy humano. Levanté la mano simplemente porque quería aportar un poquito dentro de lo que es la ética de la inteligencia artificial. Y estoy de acuerdo con con tu moderación de llevarlo también un poquito para ese lado. Ahora, esto que estamos hablando de entregar el control, ¿no? Del discernimiento, es algo que lo venimos haciendo desde siempre, o sea, es como funciona la humanidad, porque antes, Ujú. o sea, ahora estamos hablando que se lo dejamos a una inteligencia artificial,
pero en algún momento también se lo dejamos a otra persona, desde el momento en que tenemos a un representante que toma decisiones por nosotros, como los políticos, los reyes, los líderes, etcétera. Es como una reflexión, no es no es una afirmación, una reflexión, ¿no? Como que en cierto sentido es como parte del accionar humano el delegar ciertas responsabilidades en otro. Súper interesante lo que decían al principio, lo que hablabas vos también, de la inteligencia artificial asociada a un alma, o la inteligencia asociada a un alma. Me surge la pregunta que también un poquito le habías planteado, de que si esa alma que está programando la inteligencia artificial es un alma que está armando una inteligencia artificial para, digamos, con conciencia espiritual, podría llegar a ser una máquina útil, Claro, y si solo se está programando para cuestiones materiales, bueno, una máquina. De todos modos, salvo ciertas experimentaciones, las IA no buscan tener control, simplemente son operaciones intelectuales, ¿no? De seleccionar la información más competente para el momento o para la situación en particular. Eh, y siempre hay un alma, o sea, siempre hay una persona detrás de toda claro. máquina. Solo eso, ¿no? Como bueno, decir como no es una visión muy romántica pensar que la máquina va a terminar conquistando al hombre, o al revés, una versión muy romántica pensar que el hombre va a poder tener a la máquina como amiga. ¿Cuál de, ¿no? Claro. Estamos como esa dicotomía. Tal cual. Bueno, gracias, Satiaki. Muchísimas gracias por los aportes. Súper, súper interesante. Sí, es eso. Estamos como en un momento bisagra, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial. Definitivamente, voto no ceder la capacidad de discernimiento. Y si hacemos las cosas, hagámoslas con conciencia. Incluso las cosas que tienen que ver con máquinas y dispositivos materiales, bueno, que siempre haya algún tipo de conciencia detrás, ¿no? Algo, algo. César, Prabhu, Hare Krishna, buenas noches. Arjuna, de Krishna. Bro, cuando usted nos habla de discernimiento es muy importante porque generalmente nuestra sociedad ha sido polarizando cada vez más. Esto debido a que también el tema de las redes ha influido mucho. Sí, Y generalmente lo que hacemos es cuando tenemos una tendencia o una idea, obviamente dentro de este mundo material, comenzamos a generar ciertas tendencias, ¿no? Y lo que hacemos a veces no es cuestionar nuestra tendencia, sino buscar personas que se asimilen a nuestra idea o que tengan ideas parecidas a las nuestras. Oye, ¿sabes qué? Yo soy un neonazi, entonces me busco a todos los neonazis que hay y me pongo a decir, oye, o no sé, yo soy eh, cualquier otro rasgo que haya llevado, digamos, a lo que es la polarización. Yo soy de izquierda, me busco con todos los de izquierda, ¿no? Los más radicales, depende ahí igual, ¿no? Entonces a veces no aceptamos el criterio de otro, de otra persona, o de otra opinión o otro punto de vista. Entonces generalmente lo que hace la IA programada es que, por ejemplo, en tu Facebook, si buscas algo en específico, te van sugiriendo cosas muy similares, ¿no? Muy similares o cosas que traten de estandarizarte intelectual, emocionalmente. Y ahí va un tema, ¿no? Eso es un síndrome que le llaman ahora el síndrome de Procusto. Procusto fue un titán de la mitología griega que era un hospedero, o sea, él tenía su hostal donde recibía a los viajeros y generalmente cuando lo veía, ¿no? Para darle, digamos, la habitación, él veía de qué tamaño era, ¿no? Y si era grande, le daba una cama chiquita, y si era pequeño, le daba una cama grande, de tal forma que en la noche él iba, y si era muy alto, le amputaba los miembros para que encaje en la cama, y si era muy pequeño, lo estiraba de tal forma que alcance la cama, ¿no? Entonces, esto, no, digamos que es una metáfora, una analogía de lo que es la sociedad de ahora. Entonces, estamos tratando de adecuarnos a una realidad virtual, a una realidad emocional, mental del mundo, en la cual queremos siempre encajar
con los demás, ¿no? O con la gente común, ¿no? Entonces, yo quería ver ese tema en el respecto de repente a la inteligencia artificial usada en las redes, ¿no? Que trata de hacernos siempre eso, ¿no? Besito, bro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santo. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, César dijo algo parecido, creo que también lo había dicho Belén, esto de la estandarización, ¿no? Buscamos como respuestas en la inteligencia artificial, pero en realidad nos da una respuesta de base, ¿no? Que es común para todos y por ahí no es exactamente, no es tan inteligente. No es una, a veces la inteligencia artificial no es tan inteligente y ese es el problema, ¿no? Que tenemos que discernir eso, tenemos que poder discernir esa cosa. Acá en el chat ya estamos sobre la hora, así que de Nupal yo ya me estoy yendo, pero había una pregunta que no quiero dejar pasar. De Yalmasta me dice, ¿la inteligencia artificial puede reemplazar al maestro espiritual? Con esa nos vamos. La inteligencia artificial puede reemplazar al maestro espiritual, en mi humilde opinión, no. La inteligencia artificial no puede reemplazar al maestro espiritual. El maestro espiritual es un representante de Krishna en la tierra, es un principio espiritual que desciende directamente del reino de Dios para acompañarnos en nuestro viaje de regreso a casa. Así que personalmente descreo de que una inteligencia artificial pueda ocupar el rol de maestro espiritual fidedigno.